Durante una fracción de segundo, estuvo a punto de pasarlo por alto. Una línea apenas visible se deslizó entre el ruido de fondo, una mancha débil en la pantalla que, en cualquier otro día, habría sido ignorada sin dudar. Era agosto de 2009, y la rutina en el mando de inteligencia de la flota solía limitarse a ejercicios, simulaciones y al seguimiento monótono del tráfico marítimo comercial. Sin embargo, aquel pulso no era aleatorio. Tenía ritmo, regularidad y una precisión inquietante. No coincidía con ninguna señal civil ni con patrones conocidos de aliados. El analista se inclinó hacia adelante, aislando frecuencias, eliminando interferencias y filtrando ecos falsos. Poco a poco, otra señal emergió con mayor claridad, situada justo más allá de la plataforma continental frente a la costa de Virginia. Al contrastar la frecuencia con los registros operativos, no aparecía ningún ejercicio programado ni maniobra autorizada. La inquietud se transformó en alerta. Marcó el contacto y llamó a un supervisor, que observó la pantalla en silencio, consciente de que algo no encajaba. Entonces apareció un segundo rastro, más al sur, con la misma firma acústica inconfundible. El supervisor tomó el teléfono con urgencia contenida. Mientras los datos se actualizaban, una sola palabra cruzó su mente como un relámpago: Akula. Para muchos, la Guerra Fría había terminado décadas atrás. En tierra y en el aire, la distensión parecía real. Pero bajo las olas, la caza jamás se había detenido. Impulsada por presupuestos masivos y avances tecnológicos, la Marina estadounidense había convertido el océano profundo en un campo de batalla silencioso. Submarinos de la clase Los Ángeles patrullaban sin ser vistos, y pronto otros aún más avanzados se unirían a ellos. Para la Unión Soviética, la diferencia se había vuelto insoportable. Sus modelos más antiguos delataban su posición con cada giro del eje. Todo cambió cuando, desde las aguas heladas del norte, emergió un nuevo depredador diseñado para romper ese equilibrio. Mira el video hasta el final. Suscríbete y escribe en los comentarios qué opinas de esta historia, porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma de entender la guerra bajo el mar. Para entender por qué la aparición de la Akula causó auténtico pánico en los centros de mando occidentales, es necesario retroceder décadas y observar cómo sonaba el océano durante los años más tensos de la Guerra Fría. Durante mucho tiempo, las fuerzas navales de la Unión Soviética confiaron en una filosofía simple y brutal: potencia antes que silencio. Submarinos como los Víctor, Eco o incluso los temidos Alfa eran rápidos, profundos y bien armados, pero tenían un defecto fatal: hablaban demasiado. Cada giro de hélice, cada vibración del reactor, cada bomba auxiliar transmitía un mensaje claro a los hidrófonos de la OTAN. Redes enteras de sensores submarinos, como el sistema SOSUS, podían seguir su rastro durante cientos de kilómetros. Para los operadores estadounidenses, detectar un submarino soviético era más una cuestión de paciencia que de habilidad. El océano, lleno de murmullos naturales, amplificaba cualquier error mecánico. Mientras tanto, Estados Unidos había apostado por otra vía. Desde finales de los años 60, sus ingenieros entendieron que la verdadera superioridad bajo el mar no dependía solo del armamento, sino de la invisibilidad. Los submarinos de ataque norteamericanos fueron diseñados como sombras, motores montados sobre plataformas aisladas, cascos tratados para absorber sonido y tripulaciones entrenadas hasta la obsesión para no producir ruido innecesario. El silencio se convirtió en un arma. Para Moscú, esta diferencia era humillante y peligrosa. En caso de conflicto real, sus submarinos serían cazados antes incluso de poder acercarse a un objetivo. Los informes internos eran claros. La brecha acústica crecía cada año. La flota soviética necesitaba algo radicalmente distinto, no una mejora incremental, sino un salto tecnológico completo que cambiara las reglas del juego. Esa presión estratégica dio origen a un nuevo enfoque de diseño. No se trataba solo de construir un submarino más rápido o más profundo, sino de crear uno que pudiera desaparecer en el ruido natural del océano. Un cazador que no delatara su presencia, que obligara al enemigo a dudar de sus propios sensores. Así comenzó a tomar forma un proyecto que, en silencio y lejos de los focos, estaba destinado a redefinir la guerra submarina para siempre.
En el centro de esta transformación silenciosa apareció una figura que, a simple vista, no tenía nada de extraordinario. John Anthony Walker se sentaba cada día en su despacho de Norfolk, rodeado por el zumbido constante de equipos, luces fluorescentes y archivadores metálicos. Para sus compañeros era solo un especialista en comunicaciones navales, un hombre discreto, de mediana edad, con una acreditación más entre miles. Pero bajo esa apariencia anodina se acumulaban frustración, resentimiento y una ambición que terminaría alterando el equilibrio bajo los océanos. Walker tuvo acceso a algo mucho más valioso que listas de buques o planes de navegación. Entre claves criptográficas, manuales técnicos y documentos clasificados, descubrió el verdadero núcleo del poder naval estadounidense: el silencio. No eran los portaaviones ni los grandes destructores lo que garantizaba la supremacía, sino los submarinos capaces de moverse sin dejar rastro acústico. Sistemas diseñados para que su firma sonora se perdiera antes de que cualquier enemigo pudiera fijarla. Durante años, Walker copió de forma sistemática protocolos, claves y especificaciones técnicas. En esos documentos aparecían esquemas de turbinas montadas sobre plataformas amortiguadas, diagramas de aislamiento de vibraciones del reactor y memorandos que insistían en una disciplina acústica casi obsesiva. Cada detalle contaba, desde la forma de las hélices hasta la manera exacta de cerrar una escotilla sin generar ruido innecesario. La entrega de esa información se hacía de la forma más rudimentaria y efectiva posible. Desde finales de los años 60, Walker utilizó escondites previamente acordados, dejando paquetes en bolsas de plástico o contenedores improvisados en parques, senderos forestales o bajo puentes poco transitados de la costa este. A cambio, recibía dinero en efectivo, recogido más tarde por su contacto. Con el tiempo, la red creció. Walker involucró a su propio hijo, a su hermano y a un antiguo compañero de trabajo, transformando la operación en una de las redes de espionaje más dañinas de la historia naval estadounidense. Cada entrega alimentaba directamente los despachos de ingenieros y estrategas soviéticos, que estudiaban aquellos documentos como si fueran manuales sagrados. Gracias a esa información, una verdad incómoda quedó al descubierto en Moscú. Sus submarinos existentes eran demasiado ruidosos para sobrevivir en un océano dominado por sensores enemigos. Esa constatación no solo confirmó sus peores temores, sino que encendió la chispa definitiva para dar vida a un proyecto completamente nuevo, concebido desde el inicio para imitar y finalmente desafiar el silencio estadounidense. Si Walker había entregado las llaves de acceso al mundo submarino estadounidense, la siguiente filtración aportó algo todavía más peligroso: el conocimiento íntimo de cómo se construía el silencio. Jerry Whitworth no era un simple burócrata ni un intermediario ocasional. Era un especialista en comunicaciones navales con formación técnica profunda y acceso directo al corazón de los programas de sigilo acústico de la Marina estadounidense. Donde otros veían informes rutinarios, él comprendía la lógica interna de cada sistema. Whitworth conocía cómo se atrapaba el sonido antes de que escapara al agua, cómo las vibraciones de una turbina podían multiplicarse o extinguirse según el tipo de soporte, y cómo una tripulación bien entrenada podía marcar la diferencia entre ser detectado o permanecer invisible. Cada procedimiento, cada norma aparentemente trivial, formaba parte de una arquitectura compleja diseñada para engañar al océano mismo. La información que entregó no se limitaba a conceptos generales. Incluía detalles precisos sobre plataformas de maquinaria suspendidas, amortiguadores calibrados con extrema exactitud y la disposición interna de compartimentos pensada para evitar resonancias. Pero el elemento más valioso fue el relativo a los recubrimientos externos. Paneles especiales de material elastómero, colocados en patrones específicos, capaces de absorber pulsos de sonar en lugar de reflejarlos. Para los ingenieros soviéticos, aquellos datos encajaron como la última pieza de un rompecabezas largamente incompleto. Ya no necesitaban deducir el silencio a partir de rastros lejanos o registros incompletos. Lo tenían descrito con precisión técnica, paso a paso. Las vibraciones del reactor y de las turbinas podían aislarse mediante soportes ajustados con una exactitud cercana a la de sus rivales. El casco podía convertirse en una barrera activa contra el sonido.
Uno de los mayores desafíos era la hélice. Durante décadas, ese componente había sido una fuente constante de ruido debido a imperfecciones microscópicas que generaban cavitación. Gracias a los datos obtenidos, los diseñadores comprendieron cómo modificar perfiles, ángulos y bordes para reducir ese efecto al mínimo. El resultado fue una propulsión suave, casi imperceptible, que no delataba su paso. A partir de ese momento, el proyecto dejó de ser una aspiración teórica. El submarino que estaba tomando forma ya no sería solo una mejora respecto a modelos anteriores. Estaba destinado a borrar la ventaja acústica que Occidente había dado por permanente y a devolver al equilibrio submarino una incertidumbre que nadie deseaba afrontar. El resultado de todas esas decisiones técnicas tomó forma en un submarino que, a primera vista, ya transmitía una sensación distinta. El Aquila no era solo una plataforma armada, sino una estructura pensada para engañar a la física del sonido. Su diseño de doble casco, una característica clásica soviética llevada aquí a un nivel extremo, fue clave desde el primer momento. A diferencia de muchos submarinos occidentales con un único casco resistente, el Aquila envolvía su estructura interna dentro de una carcasa exterior separada por un espacio intermedio. Ese espacio no era vacío ni inútil. Actuaba como un auténtico silenciador. Las vibraciones generadas por el reactor, las turbinas y los sistemas auxiliares se disipaban en esa cámara antes de alcanzar el agua circundante. Cada pulso mecánico perdía fuerza, fragmentándose en capas de material y aire que absorbían energía acústica. El océano, acostumbrado a delatar a los submarinos soviéticos, empezaba a quedarse sin pistas claras. En el corazón del buque latía el reactor o K-650, una planta de agua presurizada compartida con otros grandes submarinos estratégicos. Su potencia permitía velocidades elevadas en inmersión y descensos a profundidades que superaban ampliamente a muchos de sus rivales. Sin embargo, la verdadera innovación no estaba en la fuerza bruta, sino en cómo esa energía era gestionada. Todo el sistema de propulsión estaba montado sobre plataformas flotantes, diseñadas para aislar vibraciones incluso a regímenes altos. El casco exterior estaba cubierto por miles de paneles anecoicos. No se trataba de simples placas de goma, sino de elementos cuidadosamente diseñados para absorber ondas de sonar activo y, al mismo tiempo, amortiguar el ruido interno. Incluso los orificios necesarios para la entrada y salida de agua contaban con cubiertas retráctiles que reducían reflejos acústicos. Cada detalle, por pequeño que pareciera, había sido revisado bajo una sola obsesión: no ser escuchado. La vela hidrodinámica, estilizada y suave, reducía turbulencias al avanzar. En la base de la aleta de cola, un carenado en forma de lágrima protegía el cable de un sonar pasivo remolcado, ampliando el alcance auditivo sin aumentar la firma acústica. El Aquila no solo se ocultaba, también escuchaba mejor que muchos de sus adversarios. Cuando los primeros ejemplares comenzaron a patrullar, los operadores de sonar occidentales se enfrentaron a algo desconcertante. El ruido característico había desaparecido. Donde antes había un murmullo constante, ahora solo quedaban señales débiles, intermitentes y fáciles de confundir con el fondo natural del océano. La brecha acústica que durante años había protegido a la Marina estadounidense se estaba cerrando, y con ella nacía una nueva era de incertidumbre bajo el mar. Las primeras señales de que algo había cambiado llegaron de forma fragmentaria y desconcertante. En distintos centros de análisis acústico, operadores experimentados comenzaron a registrar contactos que no encajaban en ninguna categoría conocida. No eran los submarinos soviéticos habituales, ruidosos y fáciles de clasificar. Eran trazas débiles, prolongadas, que aparecían y desaparecían sin un patrón claro, como si el océano mismo estuviera jugando con los sensores. El sistema SOSUS, la vasta red de hidrófonos tendida en el fondo del Atlántico Norte, empezó a mostrar anomalías difíciles de explicar. Analistas en las instalaciones de procesamiento oceánico revisaban grabaciones una y otra vez, intentando aislar firmas que parecían seguir a submarinos estadounidenses o permanecer inmóviles cerca de rutas críticas. Aquellos contactos no gritaban su presencia. Se deslizaban por debajo del umbral habitual de detección, confundidos con el ruido ambiental.
La inquietud creció cuando estos rastros comenzaron a aparecer cerca del paso Giuk, el estrecho corredor entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, que durante décadas había funcionado como un cerrojo submarino de la OTAN. Por allí, debían pasar los submarinos que pretendían salir al Atlántico abierto. Durante años, aquel cuello de botella había sido un territorio vigilado con confianza. Ahora, algo lo atravesaba sin dejar huella clara. Los informes internos empezaron a cambiar de tono. Donde antes se hablaba de superioridad acústica, ahora aparecían palabras como incertidumbre y riesgo. En reuniones cerradas del Pentágono y salas de planificación aliadas, los oficiales comenzaron a asumir una posibilidad inquietante. Los grupos de portaaviones podían estar siendo observados sin saberlo. Submarinos enemigos podían estar allí abajo, escuchando cada maniobra, cada cambio de rumbo, sin ser detectados. Este nuevo escenario dio lugar a un término que resonó con gravedad en los informes clasificados: paridad acústica. Por primera vez en décadas, Estados Unidos ya no podía dar por sentado que dominaba el silencio del océano. El Akula no solo había reducido la brecha tecnológica, la había convertido en una zona gris peligrosa, donde cualquier error podía resultar fatal. La caza submarina, que durante años había favorecido a Occidente, volvía a ser un juego equilibrado. Y en ese equilibrio, cada contacto perdido, cada rastro dudoso, aumentaba la presión sobre comandantes y estrategas que comprendían que el océano profundo había dejado de ser un territorio seguro. En la profundidad absoluta del océano, donde no llega la luz y el tiempo parece detenerse, el Akula demostraba para qué había sido creado. En el interior de su puesto central, iluminado por pantallas verdosas y luces tenues, la tripulación seguía un único objetivo: un contacto lejano que avanzaba con la confianza de quien cree estar solo. Era un submarino de ataque estadounidense de la clase Los Ángeles, moviéndose en silencio relativo, convencido de que nadie podía escucharlo. El primer indicio apareció en el sonar MGK-540, SCAT-3, funcionando en modo pasivo. No fue un eco claro ni un ruido evidente, sino una vibración de baja frecuencia, apenas separada del fondo natural del océano. Los operadores, entrenados durante años para detectar lo casi imperceptible, comenzaron a filtrar capas térmicas, corrientes y ruidos biológicos hasta aislar una huella única. Era débil, pero constante. A lo largo del casco del Akula, los arrays laterales Pelamida ampliaban el campo auditivo, captando sonidos desde ángulos imposibles para un sonar frontal. Cuando el submarino estadounidense realizó un giro lento, esa maniobra, diseñada para comprobar si estaba siendo seguido, quedó registrada como una variación mínima en la firma acústica. El cazador no perdió el contacto ni un instante. Todos esos datos fluían hacia el sistema de control de tiro MV, U-110EM. Sin emitir un solo pulso activo que pudiera delatar su posición, el ordenador realizaba análisis de movimiento del blanco, calculando velocidad, rumbo y profundidad únicamente a partir de marcaciones temporales. El Akula ajustó sus tanques de lastre, igualó profundidad y redujo velocidad, colocándose justo más allá del umbral de detección del enemigo. Si la situación se tornaba peligrosa, el submarino contaba con una segunda línea de defensa silenciosa. Señuelos acústicos, MG-74, Corund, podían ser liberados para simular la firma del propio buque, creando falsos objetivos que confundían torpedos entrantes. Combinados con maniobras evasivas y un perfil acústico extremadamente bajo, estos sistemas aumentaban drásticamente las probabilidades de supervivencia. Pero en aquella ocasión no fue necesario. El Akula siguió a su objetivo durante horas, quizá días, registrando cada matiz sonoro, alimentando bibliotecas acústicas y confirmando una verdad incómoda para Occidente. La presa jamás supo que estaba siendo observada. El océano, una vez más, había elegido al cazador más silencioso. Aunque el sigilo era su mayor escudo, el Akula también fue concebido como un depredador capaz de destruir objetivos de enorme valor estratégico. Bajo su casco silencioso se ocultaba un arsenal pensado para un solo propósito: imponer respeto incluso sin disparar un solo arma. En la proa se alineaban 8 tubos lanzatorpedos,
distribuidos entre calibres estándar y de gran tamaño, una combinación que ofrecía una flexibilidad operativa poco común en su época. Los tubos de 533 milímetros podían emplear torpedos guiados por cable, diseñados tanto para cazar submarinos como para atacar buques de superficie. Estas armas seguían al blanco con precisión constante, corrigiendo su trayectoria mediante señales transmitidas desde el propio submarino, lo que permitía ajustes incluso después del lanzamiento. En ejercicios y evaluaciones, este tipo de torpedos demostró ser especialmente eficaz en enfrentamientos prolongados y complejos. Sin embargo, la verdadera amenaza residía en los tubos de 650 milímetros. Desde ellos podía lanzarse un torpedo pesado concebido para atacar objetivos de gran desplazamiento. Su velocidad y alcance lo convertían en una pesadilla para cualquier grupo naval. En los análisis occidentales, se consideraba capaz de inutilizar o hundir buques capitales con un solo impacto bien colocado, alterando por completo el equilibrio de una batalla naval. Más allá de los torpedos, el Aquila incorporaba misiles de crucero capaces de volar a baja altura siguiendo el relieve del terreno. Lanzados desde posiciones lejanas y ocultas, estos misiles podían alcanzar blancos terrestres o navales sin que el submarino abandonara su refugio bajo el agua. Para los planificadores militares, esto significaba que un solo Aquila podía influir en operaciones a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Todo este poder estaba coordinado por sistemas de control de tiro integrados con los sensores acústicos. Una vez clasificado un contacto, el tiempo entre la detección y un posible ataque se reducía a segundos. Aunque no existen registros públicos de lanzamientos en combate real, la sola presencia de este armamento, combinada con un sigilo extremo, bastaba para obligar a cualquier adversario a replantear sus movimientos. La respuesta estadounidense no se hizo esperar, pero no fue inmediata ni sencilla. El descubrimiento de que el silencio ya no pertenecía a un solo bando obligó a replantear décadas de doctrina naval. En los despachos del Pentágono, el Aquila dejó de ser solo un nuevo submarino y pasó a convertirse en un problema estratégico. Si el adversario podía escuchar sin ser oído, toda la arquitectura del poder naval quedaba en entredicho. La primera reacción fue tecnológica y ambiciosa. Nació así la clase Seawolf, concebida como una respuesta directa al salto acústico soviético. Estos submarinos fueron diseñados para ser más grandes, más rápidos, capaces de descender a mayores profundidades y, sobre todo, aún más silenciosos. Cada componente fue optimizado para reducir vibraciones, desde la maquinaria montada sobre plataformas aisladas hasta sistemas de propulsión que minimizaban la cavitación incluso a altas velocidades. El Seawolf incorporó sensores más sensibles, capaces de explorar amplias zonas del océano con una precisión sin precedentes, y un arsenal que le permitía enfrentarse a cualquier amenaza conocida. Sin embargo, su coste era enorme. En un contexto de cambios políticos y presupuestarios tras el fin de la Unión Soviética, aquella joya tecnológica resultó demasiado cara para producirse en grandes cantidades. Solo unos pocos llegaron a entrar en servicio, reservados para las misiones más críticas. De esa limitación surgió una segunda vía, una plataforma más flexible y sostenible. Así apareció la clase Virginia, diseñada para dominar no solo el océano abierto, sino también zonas costeras complejas. Estos submarinos adoptaron una arquitectura modular que permitía actualizaciones constantes, incorporaron sistemas electrónicos de diseño abierto y reemplazaron los periscopios tradicionales por mástiles ópticos avanzados. Al mismo tiempo, la Marina estadounidense reforzó todo su ecosistema de guerra antisubmarina. Redes de sensores fueron modernizadas, aeronaves de patrulla marítima recibieron nuevos equipos, y el flujo de datos se volvió más rápido y más integrado. Ya no se trataba solo de encontrar al enemigo, sino de asumir que podía estar allí abajo, observando cada movimiento sin ser detectado. La caza silenciosa había entrado en una nueva fase. El Aquila había obligado a Estados Unidos a admitir una verdad incómoda. El océano profundo ya no ofrecía garantías, solo probabilidades. Tras el final de la Guerra Fría, los Aquila no desaparecieron ni se limitaron a patrullar aguas lejanas sin propósito. En la primavera de 1996, la Armada rusa ejecutó una de sus operaciones submarinas más audaces.
la caza de un submarino estadounidense de la clase Ohio, la pieza central de la tríada nuclear norteamericana. El cazador fue K-154 Tigre, un Akula-2 de segunda generación, mejorado con tecnologías de sigilo avanzadas. Su misión: probar que la capacidad rusa bajo el agua seguía siendo temible incluso sin un conflicto abierto. Tigre se infiltró en el Atlántico Norte, evitando cuidadosamente las rutas de patrulla de la OTAN y los densos sistemas de sonar del paso Giuk. El submarino estadounidense navegaba confiado, ignorante de que estaba siendo seguido. Durante días, los sistemas MGK-540 de la Akula rastrearon cada movimiento, utilizando arrays laterales y el casco silencioso para mantener contacto sin ser detectados. La operación fue considerada un éxito absoluto en Moscú, y su capitán, Alexei Burilichev, recibió el título de Héroe de la Federación Rusa, un reconocimiento excepcional en tiempos de paz. En años posteriores, los Akula siguieron demostrando su eficacia. Patrullas cercanas a grupos de portaaviones de Estados Unidos, incursiones bajo el hielo ártico y operaciones en el Mediterráneo permitieron recopilar información estratégica crucial. K-461 Folk y otros ejemplares actuaron como exploradores avanzados, combinando sigilo extremo con capacidad de ataque masivo. Incluso llegaron a patrullar el Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos en agosto de 2009, generando alarma inmediata en el Pentágono y cobertura mediática global. Mientras tanto, la clase se modernizó continuamente. El K-331 Magadan, tras una profunda renovación alrededor de 2020, incorporó misiles Calibre, y otros Akula-2 y 3 siguieron operando bajo el hielo ártico o en aguas disputadas. El K-335 Gepard, la culminación de la línea Akula-3, combinaba longitud y peso superiores con tecnología de reducción de ruido aún más avanzada, manteniéndose como una amenaza silenciosa, pero letal. Hoy, los Akula siguen cazando, invisibles y pacientes. Sus operaciones, en gran parte no divulgadas, recuerdan que el océano profundo nunca deja de ser un campo de batalla. Cada maniobra, cada patrulla y cada mejora tecnológica refuerza su legado. En el mundo submarino, el silencio es poder, y el poder a veces se esconde donde menos se espera. Si te ha fascinado esta historia y quieres más revelaciones sobre los secretos del mundo naval y la tecnología que cambia el equilibrio global, dale like, comenta tu parte favorita y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. El océano guarda muchas historias, y apenas hemos comenzado a descubrirlas.